Espero. Bien. Bien. Veo que se ve bien ahí. Cualquier cosa me avisan. Yo voy a hablar un poco acerca de la lectura e interpretación de los catálogos de evaluaciones genéticas y de los DEPs, ¿no? Y voy a enfocarme un poco en lo que estamos haciendo específicamente en el marco de la evaluación genética y el programa de mejoramiento de COR. A lo largo de la charla vamos a hablar un poco de conceptos genéticos básicos, los vamos a repasar sin entrar en demasiada profundidad, pero sí los vamos a refrescar. Después vamos a hablar conceptualmente de qué son las evaluaciones genéticas, y ya después nos vamos a meter de lleno en cómo interpretar la información que se genera en esas evaluaciones, es decir, los DEPs. Vamos a hablar también del concepto de exactitud que implica, y después vamos a presentar el resultado de la evaluación del último año con el catálogo de padres, y vamos a hablar un poco del progreso genético de la raza para cerrar con una serie de conclusiones. Bien, lo que tienen aquí es el modelo genético básico, ¿no? Todos sabemos que el fenotipo de un individuo, es decir, lo que un individuo expresa desde el punto de vista productivo, ya sea en kilos de carne, kilos de lana, en finura, es producto de la herencia que recibe ese individuo, de los genes que tiene y que recibe su padre y su madre, y también del ambiente, ¿no? Entonces eso nos lleva a esta ecuación universal que es básicamente el fenotipo es igual al genotipo y al ambiente, ¿no? Y también nos introduce en el concepto de que el fenotipo de los parientes nos permite, o es informativo, acerca del genotipo de un determinado individuo. Vamos a repasar algunos conceptos. Cuando hablamos de genotipo, ¿de qué estamos hablando? El genotipo es el conjunto de genes de un individuo. Lo que ven ahí a la derecha, esa imagen en negro con unas... Y rojo es una imagen, una foto de un cariotipo de los cromosomas de un ovino. El fenotipo es lo que expresa, y lo que expresa no es solamente, digamos, su característica, o lo que vemos en una pista, ¿no? A lo que hacía referencia Brian, sino también los valores productivos. Eso también es fenotipo. El peso del vellón es fenotipo, el diámetro de la fibra es fenotipo, el peso del destete es fenotipo. Y cuando hablamos de ambiente, no solamente hablamos del ambiente tal cual lo conocemos, es decir, del tipo de campo, o del año de nacimiento, sino también de otras características que no tienen que ver con la genética, como por ejemplo el sexo, el tipo de parto o la de la madre. Por eso, en la tercera foto, desde arriba hacia abajo, ven una oveja con mellizos, y está marcado justamente el hecho de que está criando dos corderos dobles, porque es un efecto que, obviamente, produce un menor peso al destete en esa progenie. Y también hablamos de que existe interacción genotipo-ambiente cuando los animales no rankean igual en todos los ambientes. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre el mejor animal para un determinado ambiente es el mejor para otro ambiente. Y ahí vuelvo a tomar un concepto de la presentación anterior de Brian, ¿no? Donde hablábamos de modas que en algún momento hicieron que la tendencia fuera a tener animales muy despegados del piso, con mucha pata y demás, que no necesariamente eran los más productivos en nuestro ambiente. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de mejoramiento genético es el de heredabilidad. No todas las diferencias que nosotros vemos entre los individuos o que medimos, que registramos, son heredables. La heredabilidad básicamente nos indica qué porcentaje de esas diferencias se heredan. Y es una variable que depende del carácter, pero también de la población. Hay caracteres que son altamente heredables, hay caracteres que tienen una heredabilidad media y otros que tienen una baja heredabilidad. Típicamente los caracteres de producción y calidad de lana tienen una heredabilidad media alta de todas las características con las cuales trabajamos nosotros. El diámetro de fibra, la finura, es la que tiene la mayor heredabilidad. Y en general las características reproductivas y algunas de crecimiento tienen heredabilidades bajas. Entonces, la heredabilidad de alguna manera determina la importancia relativa de los caracteres que vamos a considerar en la selección.
¿Por qué yo les decía que también depende de la población? Bueno, porque, bueno, esto tal vez es un poco técnico, pero depende de la frecuencia de los genes que hay en una población. Entonces, cuando nosotros tendemos a producir apareamientos entre animales que están emparentados, empezamos a aumentar la frecuencia de genes indeseables y se empieza a reducir además la varianza aditiva. Cuando eso sucede, digamos, los caracteres se vuelven menos heredables. Entonces, eso es importante porque tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de registros genealógicos. Bien, finalmente, otro concepto que tenemos que tener en cuenta antes de llegar a hablar de los DET es el de valor de cría. Miren, en esta imagen lo que estamos viendo es la distribución del peso al destete de una determinada población, ¿no? Hacia la izquierda de esa gráfica tenemos los animales más livianos al destete y hacia la derecha los más pesados. El promedio es de 26 kilos. Pero resulta que el animal 34,67 pesó 34 kilos. Bien. El valor de cría de ese animal, entonces, es la diferencia entre su propio dato, su propio registro, y el promedio, multiplicado por la heredabilidad. ¿Por qué? Digamos, esa diferencia que tiene respecto al promedio es lo que nosotros consideramos como diferencial de selección. Y la heredabilidad lo que dice es qué parte de esa diferencia es heredable. Es decir, parte de esos 8 kilos son debido al genotipo y son heredables. ¿Qué parte? El 27%. El resto se debe a otras cosas, como por ejemplo, puede haber nacido antes en la temporada, o tuvo acceso a un mejor campo, o su madre, digamos, estaba en un mejor estado de salud y lo crió mejor. Pero no es genética propia del individuo. Haciendo esas cuentas, nos da que el valor de cría de ese animal, el 34,67, es de 2,16 kilogramos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tenga un valor de cría, un breeding value de 2,16 kilogramos? Bueno, que su progenie, sus hijos, van a pesar 2,16 kilos más que el promedio de todos los carneros, pero eso sí, y solo si las madres también tienen ese valor de cría. ¿Por qué? Porque el genotipo de sus hijos va a ser igual al genotipo de él, al genotipo del padre, más el genotipo de la madre dividido por 2. Es decir, es igual al promedio de los genotipos de los progenitores. Si el animal si este carnero se aparea con ovejas promedio, entonces el valor de cría de esas ovejas promedio va a ser 0. Y si hacemos la misma cuenta y sumamos los valores de cría del carnero y del promedio de las ovejas con las cuales se apareó, nos va a dar que en realidad lo que va a transmitir a su progenie es la mitad de ese valor de cría, es decir, en vez de 2,16 kilos, 1,08. A ese valor es al que denominamos DEP, o diferencia esperada en la progenie. Es la mitad del valor de cría, o breeding value en inglés, y es lo que efectivamente transmite a la progenie un determinado reproductor. Entonces, el DEP es la diferencia media de la progenie de un reproductor respecto al promedio de los padres de los animales evaluados. Es la mitad del valor de cría, porque él transmite la mitad de los genes y el resto viene del otro progenitor. Y para nuestro ejemplo, en vez de ser 2,16 kilos, va a ser 1,08. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que hay características genéticas que están asociadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay genes que afectan a más de un carácter, ¿no? En este ejemplo, en esta gráfica trato de representar burdamente lo que podría ser un ejemplo de correlación genética con muy pocos genes para dos características: peso de vellón y diámetro de fibra, ¿no? Parte de los genes que afectan al peso de vellón, A, B y C, también están, afectan al diámetro de fibra. Es decir, B y C, los genes B y C, si se fijan, afectan al diámetro de fibra y también al peso de vellón.
Pero hay algunos genes que no están afectando a las dos características. Por ejemplo, los genes D no afectan al peso de ion y los genes A no afectan al diámetro de fibra. Entonces, siempre podemos encontrar animales que tienen combinaciones favorables de genes. Y eso es importante para tenerlo en cuenta. Las correlaciones varían entre 0 y 1. Si la correlación es 0, quiere decir que no hay relación entre esas características. Pero cuando hay una correlación importante, la presencia del dato de un carácter, de una característica, es informativa acerca de la otra. Es decir, en el caso, por ejemplo, de peso de ion y diámetro de fibra, o peso de ion y peso corporal, que sabemos que tienen una correlación importante, un dato nos está hablando también del otro dato. Y a su vez, si tenemos los dos registros, o muchos registros que están correlacionados, ganamos bastante en precisión cuando hacemos la evaluación genética. Voy a llamar la atención sobre algunas correlaciones que hemos detectado. Algunas son favorables y otras no tanto, ¿no? En el gráfico, en esa tablita que están viendo, en la diagonal se encuentran los valores de heredabilidad de la población correal que está bajo evaluación en Argentina. Estos son datos bastante recientes, los publicamos este año en el Congreso Argentino de Producción Animal, y encontramos una variabilidad interesante, o sea, una alta heredabilidad para peso corporal de destete, y para diámetro de fibra también, obviamente era de esperar que presente la mayor heredabilidad, pero encontramos algunas correlaciones que nos hacen tener precauciones. Por ejemplo, el peso de ion limpio, si se fijan, tiene una correlación negativa con la profundidad de ojo de bife. Para encontrar ese valor tiene que ser la columna de peso de ion limpio arriba, que está simbolizada como PBL, y la fila de profundidad de ojo de bife, que está simbolizada como POV. El valor, que está resaltado con rojo, es de menos 0,34. Y abajo encontramos, la que tal vez nos preocupa un poquito más, que tiene que ver con la correlación entre el peso de ion limpio y el espesor de grasa dorsal. Esa es una correlación negativa de menos 0,43 o menos 43%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seleccionamos por producción de lana solamente, sin considerar, por ejemplo, los valores de espesor de grasa dorsal, podemos llegar a seleccionar en contra de facilidad de terminación. Y los sistemas de producción nuestros, basados en pastizales naturales, ofrecen una ventana de tiempo bastante acotada para que podamos terminar los corderos y que los podamos cargar. Entonces, lejos de castigar, por ejemplo, el engrasamiento, como pueden hacer otros países que tienen otras condiciones, otros sistemas de producción, trabajan con corderos pesados, con pasturas de mayor productividad, y donde el mayor problema es el sobreengrasamiento, nosotros no lo hacemos. De hecho, tendemos a premiarlo un poco porque buscamos facilidad de terminación. Y el otro valor interesante es el de la correlación genética entre peso de ion limpio y diámetro de fibra, que es positiva. Eso para nosotros es desfavorable. Quiere decir que cuando aumenta el peso de ion, aumenta el diámetro de fibra, pero no es muy elevada. Por lo tanto, podemos seleccionar en favor de esas dos características sin demasiados problemas. Bueno, para repasar, parte de las diferencias productivas que nosotros observamos entre los animales se ven en la genética, y hay otras que se ven a otras cosas que no es genética. Hay características que están asociadas genéticamente, tenemos que considerar esa asociación, y el genotipo que se desempeña mejor en un ambiente no necesariamente va a ser el que se desempeña mejor en otro. Ahora bien, habiendo repasado un poco esos conceptos genéticos básicos, ya nos vamos a meter en las evaluaciones genéticas. ¿Qué son? Bueno, las evaluaciones genéticas lo que hacen es integrar la información productiva, fenotípica, la de los registros, y la genealogía para estimar esas diferencias esperadas en la progenie que vimos antes. ¿Para qué sirven? Nos permiten comparar animales de diferentes campos, nacidos en distintos años, en algunos casos en distintos países, ¿no? Por ejemplo, en bovinos hay varias asociaciones que tienen
evaluaciones transnacionales. Entonces pueden comparar animales de Estados Unidos con los de Argentina, con los de Canadá, etc. Y también nos sirven, sobre todo, para monitorear el progreso genético a nivel de raza y a nivel de establecimiento. Estas evaluaciones genéticas están basadas en un modelo animal que integra esos conceptos básicos que nosotros presentamos hace un ratito, y básicamente hace uso de toda la información genealógica disponible, que en este caso, digamos, está representado para un animal llegando hasta sus abuelos, tomando en cuenta cuál es el porcentaje de genes que comparten todos los individuos de la población y su producción, ¿no? En este caso, el individuo para el cual se quiere estimar un DEP, sabemos que comparte la mitad de sus genes con su padre y su madre, un cuarto con su abuelo y su abuela, la mitad de los genes va a compartir con la progenie y un cuarto con sus medios hermanos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al tener descendencia y tener genes en distintos ambientes, años, estaciones, tipo de partos simples, dobles, distintos sexos, podemos limpiar los efectos, o de alguna manera separar los efectos ambientales de los que son estrictamente genéticos y que se van a transmitir a la siguiente generación, ¿no? Bueno, esta diapositiva tiene que ver exactamente con lo que estaba diciendo recién, es decir, con la posibilidad, por ejemplo, de separar el efecto de campo, ¿no? o plantel. Tenemos animales, si tenemos genes de los mismos individuos o un carnero en distintos planteles, podemos separar el efecto de ese campo de los que son del efecto estrictamente genético. ¿Qué características estamos evaluando hoy en Corriel? Bueno, hoy debo decir que es una de las razas que tiene más características evaluadas de manera simultánea. Estamos trabajando con número de corderos destetados, medido, digamos, como cordero por oveja, cordero destetado por oveja, peso al destete, peso a la esquila, peso adulto, peso de vellón limpio, diámetro de fibra, y también incorporamos las medidas ultrasonográficas, es decir, ecográficas, de profundidad de ojo de bife y espesor de grasa dorsal. ¿Por qué? Porque se correlacionan con el porcentaje de cortes valiosos, esa parte del animal que Brian decía que está, digamos, en las costillas hacia la parte del lomo y el cuarto trasero, digamos, y porque también se correlaciona con la facilidad de terminación y el rendimiento en segunda balanza, el rendimiento al gancho. Ahora bien, ¿cómo interpretamos en el marco de estas evaluaciones genéticas a los DEPs? Bueno, imagínense que tenemos dos carneros y que a partir de los datos de su evaluación vemos que uno tiene un DEP para peso corporal destete de más 3 kilos. Los DEP se expresan en la unidad de medida del carácter, es decir, peso al destete se va a expresar en kilogramos, finura se va a expresar en micras y cordero destetado en corderos por oveja. Tenemos entonces un carnero que tiene un DEP para peso al destete de más 3 kilos y otro que tiene un DEP de más 5 kilos, más 0,5 kilos, perdón. Entonces, ¿cómo interpretamos esa información? Bueno, tenemos que recordar que el DEP es la diferencia que va a tener un carnero respecto del promedio de los animales, y que los podemos usar para comparar esos animales entre sí. Lo que nos dice esta información es que los hijos del carnero A van a pesar 2,5 kilos más que los hijos del carnero B. Y así podemos operar con los DEP de las distintas características para comparar a los animales. Por ejemplo, acá tenemos la diferencia predicha entre los hijos de estos dos carneros, pero le agregamos datos de peso de vellón limpio y diámetro de fibra. La cuenta para el peso al destete ya lo hicimos, vamos a hacerla ahora para peso de vellón limpio. Supongamos que el carnero A tiene un DEP positivo de 200 gramos y el B uno negativo de 100 gramos. Bueno, el carnero A va a producir, los hijos, perdón, del carnero A van a producir 300 gramos más de lana que lo del carnero B. Y en el caso del diámetro de fibra, si el carnero A tiene un DEP positivo de una micra, es decir, que engruesa la fibra, digamos, la engrosa,
y el carnero vela fina en media micra, bueno, los hijos del carnero A van a ser más gruesos en 1,5 micras respecto a los del carnero. Hay algunos casos especiales en los DEPs, porque, por ejemplo, no todos los animales tienen datos, entonces, pero sí tenemos la información genealógica. Entonces, a veces en las evaluaciones genéticas aparecen lo que se llama DEP de pedigree, o DEP de genealogía, que básicamente se estiman a partir de ese modelo animal que habíamos visto. Es decir, para un animal que no tiene información productiva, por ejemplo, un cordero que nació y que no tiene datos propios de producción, su mérito genético estimado, su DEP va a ser la mitad del DEP del padre más la mitad del DEP de la madre. Y también quería hacer referencia a un caso particular de cómo interpretar el DEP de número de corderos destetados. En este caso, ¿qué significa, por ejemplo, que un carnero tenga un DEP positivo de más 0,08 o de 8%? Bueno, significa que sus hijas van a destetar un 8% más de corderos que las hijas del resto de los carneros evaluados, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del número de corderos destetados, estamos pensando, tenemos que pensar en el porcentaje de destete que van a tener las hijas de ese carnero. Finalmente, en las evaluaciones genéticas también hacemos uso de los índices de selección. ¿Para qué? Para ponderar todas esas diferencias genéticas que hay entre los animales por su importancia económica. ¿Por qué? Porque eso nos permite de alguna manera ordenar o rankear a los animales en función del beneficio económico que nos van a generar su progenie. Acá ven una tablita con todas las características que intervienen en el objetivo de mejoramiento de Corriedale: número de corderos destetados, peso corporal destete en la segunda fila, peso de vellón limpio, promedio de diámetro de fibra y peso corporal adulto, y las ponderaciones económicas para Patagonia, Pampa húmeda y Mesopotamia. ¿Y por qué está dividido en regiones? Porque estas ponderaciones económicas también dependen de los sistemas, porque eso influye en la cantidad de corderos que podemos destetar, en la expresión de características como por ejemplo la prolificidad, etc., ¿no? Entonces, nosotros ponderamos la diferencia en el número de corderos destetados por casi $78, por casi $3 la diferencia en peso corporal de destetes, por más de $25 la diferencia en peso de vellón limpio. Castigamos obviamente engrosar la fibra o premiamos afinarla de más de $5 y premiamos el peso corporal adulto en $0,24 por kilo de mejora. Todos los DEPs son iguales. Es lo mismo comparar un DEP o sea, todos los carneros que tengan un DEP positivo de 300 gramos para peso de vellón limpio, o que pueden afinar una micra, ¿nos dicen lo mismo? No, no dicen lo mismo, porque además del DEP hay otro concepto importante que hay que tener en cuenta, que es la exactitud. Y la exactitud lo que indica es el grado de confiabilidad de ese valor, ¿no? Cuanto más información tiene el animal, y sobre todo cuanto más hijos evaluados tiene, más confiable es su dato, menos va a cambiar y más seguro es. A la derecha y arriba tienen 3 carneros, un ejemplo de 3 carneros, el A del B y C, y tienen una curvita, tienen 3 curvas que todas tienen el mismo promedio, ¿no? Todos tienen el mismo promedio, es decir, todos los carneros, por ejemplo, en este caso mejorarían el peso de vellón en 200 gramos. Pero, ¿ustedes en qué dato confiarían más? ¿En el de la curva roja o en el de la curva azul? Claramente, el animal, el carnero A, tiene mucha más información y estamos mucho más seguros de su dato, y va a variar menos. Eso es lo que nos indica esa curva. Entonces es muy importante, además de
leer el LEP, también es importante fijarse cuál es la exactitud, porque eso nos indica qué tan confiable y cuánto puede cambiar ese dato o no. Abajo tienen una tabla donde ejemplificamos, por ejemplo, el nivel de exactitud para dos caracteres, uno con una heredabilidad del 30% y otro con una heredabilidad del 50%, y tienen resaltado en ese recuadro rojo, por ejemplo, la exactitud que tendríamos con 20 hijos, ¿no? Fíjense, con una heredabilidad del 30%, necesitamos 20 hijos para llegar a una precisión del 75%, y con una heredabilidad del 50%, ya con 20 hijos tenemos una precisión del 85%. Y ya, bueno, si tenemos 100 hijos evaluados o más de 100, realmente tenemos valores muy confiables. Y debo decir que, por ejemplo, en la evaluación poblacional de Cornell tenemos varios carneros que tienen esa cantidad de hijos evaluados y que tienen datos sumamente confiables. Bueno, ya entrando en la última parte, quería presentarles el catálogo de padres. El catálogo de padres de la raza se editó este año por primera vez. La verdad es que es algo de lo cual todos los que participamos en la evaluación genética estamos muy orgullosos. Tiene información de todos los padres evaluados que han tenido progenie en los últimos 5 años. Hay información de DEPS para número de cordero destetado, peso corporal de destete, peso adulto, peso de vellón limpio, diámetro de fibra, profundidad de ojo de bife, espesor de grasa dorsal y el índice, ¿no? Están rankeados en función del mérito económico. Y además tenemos, en ese catálogo, suministramos la información acerca de la cantidad de hijos evaluados, la cantidad de campos en los cuales ese carnero dejó hijos, la exactitud que tienen y la consanguinidad, ¿no? Y todos esos datos obviamente que son comparables entre años, campos, etc. Van a encontrar en el catálogo que los pueden descargar de la página web, tanto de la Asociación de Corriel como la página de Provino. Van a encontrar este tipo de tablas, donde está en la primera columna los padres, el nombre del padre, en la segunda el RIL, el año de nacimiento, y después todos los datos genéticos. La última columna, digamos, después de los datos genéticos, viene la exactitud, el número total de progenie, el número de campos y la consanguinidad. Pero fíjense que, por ejemplo, hay animales que, bueno, no tengo un puntero para marcarlo, ¿no? Pero tal vez lo vamos a ver acá, en la siguiente. Acá tienen, por ejemplo, los mejores padres para peso de vellón limpio y para diámetro de fibra, ¿no? Fíjense que hay animales como cóndor 1216, ¿no? Que en una generación puede aumentar 300 gramos la producción de lana. Y hay un carnero que puede afinar más de una micra en una generación. Y que están evaluados. Y que tienen buenas precisiones. ¿Por qué lo resalto? Para llamar la atención sobre esto. Muchas veces vamos a buscar herramientas fuera de la raza que tenemos dentro de la propia raza. Nosotros tenemos carneros muy buenos dentro de la raza. Y obviamente es muy difícil encontrar un carnero que sea superior en todas las características. Pero tenemos herramientas para mejorar características particulares y carneros que pueden generar un salto muy importante en una sola generación, y están acá en Argentina, y muchos de ellos están en Patagonia y están disponibles. Otra cosa muy importante, para lo cual nos sirven las evaluaciones genéticas, es para verificar el progreso genético. Lo mencionaba hoy cuando empecé a hablar de las evaluaciones. Acá tenemos, por ejemplo, dos casos típicos, ¿no? El de cabañas que no progresan a la izquierda y cabañas que sí progresan. Si la cabaña no progresa, no mejora, no se información, rápidamente, digamos, en rojo ustedes lo que ven es el nivel genético del plantel puro de pedigree. En azul el del puro por cruza y en verde el de la majada general. Si el pedigree no mejora, rápidamente el puro por cruza, la línea azul, y en algún momento lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar o va a estar muy cerca. Y ese va a ser su techo, porque si se nutre de carneros puros de pedigree, de ese estrato que está marcado con rojo, y ese estrato no moviliza, no
progresa genéticamente, bueno, ya va a llegar a su techo. Lo mismo le va a pasar a la majada comercial, aunque más lentamente, pero también le va a pasar. Y el caso de la derecha es el caso que todos desearíamos, es decir, un caso en el cual los planteles puros de pedigree, indicados de vuelta con rojo, lo menciono, van progresando en su nivel genético, y eso es acompañado por los estratos inferiores, es decir, los planteles puros por cruza o AC, en el caso de Corriel, y las majadas comerciales. Bueno, estos son los datos de la raza, los datos actuales de la raza. Son las tendencias genéticas para arriba y a la izquierda. Estamos viendo el peso corporal al destete y el peso adulto. Y podrán ver que la tendencia es positiva. Abajo, digamos, abajo y a la izquierda ven la tendencia para para profundidad de ojo de bife y pesar de grasa dorsal. Son características que empezamos a registrar recientemente. Por eso tenemos pocos datos, pero las tendencias son positivas también. Y arriba a la derecha ven las tendencias para peso de John limpio en azul y diámetro de fibra. El peso de John limpio se ha mantenido o se ha incrementado levemente, pero digamos, es un poco más errático la situación, es un poco más errática la situación en cuanto al diámetro de fibra. Lo que sí podemos dar fe es que, bueno, la raza en términos económicos ha progresado, y eso es lo que estamos viendo en la gráfica de abajo y a la derecha, que nos indica el valor de índice. Eso nos dice que todos los años vamos generando progenie que genera un mayor retorno económico. Para ir cerrando, bueno, ¿dónde comprar con esta información? Bueno, acá tenemos un ejemplo de dos planteles, uno que podríamos decir entre comillas malo y otro que es bueno, digamos, uno que está progresando, que hace bien las cosas, y otro que no, y que por lo tanto tiene niveles genéticos distintos, uno de 6 kilos de peso de John limpio, otro de 4 kilos. Si nosotros vamos a buscar carneros y comprar un carnero de 5 kilos, no es lo mismo que lo compremos en el plantel verde, digamos, que en el plantel rojo. Porque parte de las diferencias, en un caso van a ser negativas, ¿no? El carnero que en el plantel verde produce menos que el promedio de su majada y el otro produce más, pero parte de esa diferencia no son genéticas. Entonces, tienden a volver a sus respectivas medias, y el carnero del plantel verde probablemente tenga mayor mérito genético, o un conjunto de carneros tenga mayor mérito genético que un grupo de carneros del plantel rojo, ¿no? Para cerrar, y no los aburro más, las evaluaciones genéticas permiten identificar los animales con mayor mérito genético, y los DEPs son la mejor herramienta que tenemos disponible para seleccionar esos animales, sobre todo tratando de encontrar aquellos animales que tienen combinaciones favorables de genes, porque, como vimos, hay características que están correlacionadas genéticamente, y no siempre esa correlación genética es favorable para nuestros intereses. Cuanto más datos tengan los animales, más confiables son sus DEPs. Por eso es importante registrar todo lo que se pueda. En Corriel tenemos padres excelentes en la raza, están evaluados, nos permitirían progresar rápidamente. Hay que utilizarlos, lo que hay que hacer es utilizarlos. Una recomendación para los compradores, bueno, traten de ser, por un lado, consistentes con su objetivo de mejoramiento, es decir, buscar carneros en aquellas cabañas que siguen un programa de selección que va en la dirección que ustedes desean, ¿no? Y por otro lado, que sean consistentes, ¿no? Y también que no solamente usen la información de los carneros, obviamente los carneros son los que tienen más impacto porque son los que dejan más cría, pero también es importante usar la información de las hembras. Recuerden esa formulita del modelo animal, digamos, el genotipo de un animal viene la mitad del padre y la mitad de la madre, ¿no? Entonces, la madre contribuye con la mitad de los genes. Es importante que cuando diseñamos los apareamientos también estemos mirando la información genética de las madres. Y para cerrar, quiero linkear esta presentación con la anterior de Brian, parte de la evaluación genética es visual, y es lo que hace el inspector. Siempre hay que ir y mirar a los carneros. Siempre hay que ir y mirar a los carneros y evaluarlos y ver si no tienen problemas de aplomos, de dentición, de desplazamiento, de un montón de cosas. Pero tal vez
sería bueno un poco cambiar el concepto. ¿En qué sentido lo digo? Tendríamos que utilizar esta información, la que se genera en las evaluaciones genéticas, para ir a identificar los carneros destacados visualmente o superiores que realmente fenotípicamente en una evaluación de un inspector se destacan dentro de un grupo de candidatos que ya sabemos que están evaluados y que nos van a generar una progenie muy productiva y que nos va a generar mayor ingreso. Porque el negocio, en definitiva, es producción de carne, producción de lana y en producción de carne tener muchos corderos. No es vender carneros. O sea, los carneros son el medio para lograr todo lo demás, ¿no? Bueno, y por último, quería presentarles a todo el equipo Provino, que trabaja en todas las evaluaciones genéticas de todas las razas bovinas del país. Bueno, el equipo de Río Gallegos, con Emilio, Pancho, Katy, bueno, hay mis compañeros de trabajo, a los cuales se suman a Rafael de la asociación, con los cuales llevamos adelante la evaluación de Corral, y después hay gente tanto en Trelew como en Bariloche que aportan a la evaluación de otras razas. Bueno, y esto es un poco para seguir reforzando el concepto de que Corral es carne, lana y amigos. Una fotito de un encuentro y una capacitación que hicimos en Coyhaique hace algunos años, donde además de aprender la pasamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, Mauricio.